Hola, bienvenidas, bienvenidos a La Voz del Camaleón, el podcast inmobiliario de Culmia, la plataforma líder en España, donde tratamos temas, pues eso, inmobiliarios, para que conozcáis, para que sepáis, para que os podáis nutrir de todos nuestros invitados. Hoy tenemos dos muy especiales. Uno de ellos es Pablo Méndez, director de inversiones de Culmia. Bienvenido. Gracias. Y el otro es Alberto Sánchez, él es abogado y un poco el Robin Hood de las redes sociales. Ahora sabremos por qué. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias a los dos por estar aquí. Bueno, antes de nada, para conoceros un poco, Pablo, cuéntanos un poco de ti, cuál es tu labor dentro de Culmia y un poco cómo lo enfocas el trabajo, ¿no? Sí, mi labor dentro de Culmia, David, cubre tres áreas. Por un lado está la parte de urbanismo, de la cual hablaremos luego, que es la parte de gestión de suelo. Luego estaría toda la parte relacionada con la inversión y lo que está ahora tan de moda, que es el segmento living y todo el producto que desde Culmia desarrollamos para adaptarnos a esta nueva tendencia. Bueno, ¿y tú cómo has llegado a esto? O sea, personalmente, cuéntanos un poco de ti, cómo has acabado en este sector y tan especializado, digamos. Pues mi origen empiezo pues ligado a lo que era la actividad de mi padre. Mi padre arquitecto, a partir de ahí tengo siempre contacto con la profesión de la arquitectura y por lo tanto me voy aproximando a todo lo que tiene que ver con el inmobiliario y de ahí pues salto a la consultoría inmobiliaria y de ahí a Culmia. ¿Cuántos años llevas en Culmia en este momento? Llevo 4 años en Culmia y 20 años de carrera profesional. Que bueno, compartes en estos momentos también estás en la universidad, creo, puede ser, si no me equivoco. Bueno, doy clase en el máster del Instituto de Empresa, en la parte inmobiliaria, y luego ejerzo una cosa buena, que es gallego. y por lo tanto, pues soy gran... Lo más importante. Tendríamos que haber empezado por ahí, porque el Celta de Vigo casi me lleva a la salud este año, pero por suerte... Unos años últimamente me parece que va a ser. Bueno, pues nada, pero el resto del tiempo que el Celta no... Celta, pues eso, lo completo con mis 3 hijos, mi mujer, Aspas, que se llama mi perro, bueno, puede ser de otra manera, y como bien decías, pues con la docencia cuando puedo, porque me gusta, verdaderamente. Bueno, y tú, Alberto, abogado y un poco también divulgador, ¿no? Diríamos, sí, en redes. ¿Por qué nace esta faceta? Porque sabemos que hacer contenido para redes es muy trabajoso, ocupa mucho tiempo y con el trabajo a veces es difícil. Bueno, lo primero, gracias por invitarme, que no había dicho nada. Pues bueno, yo... por aceptar. Vale, yo... Pues soy abogado, me dedico normalmente a resolver consultas a la gente de la calle. La verdad que son los que me contactan. Estaba también en una empresa que se dedicaba a eso. Y lo que me di cuenta es que hay bastante desconocimiento de los conceptos más básicos del derecho. Y a raíz de este desconocimiento, pues a mucha gente le toman el pelo. Y pensé, bueno, que podía echarles una mano, que podía ayudarles explicándole las cosas más sencillitas de su vivienda, de cómo divorciarse, de herencias. Qué bonito. Bueno, divorciaros bien, por favor. No. Un poco un mensaje que queremos que quede aquí. Son dudas que puede tener la gente muy común. Además, el problema es que a día de hoy hay sobredosis de información, quizá, y dije, bueno, si lo concentramos en un canal, yo creo que puede ayudar a la gente y que le puede interesar, sobre todo. Sí, porque ¿no crees que a veces nos escapamos como un poco de toda esta temática porque parece siempre que las leyes son como aburridas, ¿no? Sí, o sea... sí, es que es un poco árido porque es que es muy complicado que sea entretenido una ley, ¿no? Pero realmente sí que tienen interés porque es que te afectan a tu día a día. Es que puede significar que te vayas de una casa ahora o que te vayas dentro de 4 años. Sí, que hay mucha diferencia. Exactamente. Entonces, la gente además llama muy preocupada. Oye, es que me han dicho que me tengo que ir. Es verdad, este es mi contrato, por favor, échale un vistazo. O sea, yo creo que sí que se puede ayudar a la gente en ese sentido. Bueno, y estando en este podcast y en el sector que te dedicas, Pablo, te tengo que preguntar, ¿alquiler o propiedad, en tu caso? ¿Qué es lo que defiendes tú, personal, para ti? Bueno, yo siempre, es una pregunta bastante habitual, sobre todo mis amigos me la hacen de manera recurrente. Yo siempre recomiendo lo mismo. Creo que hay una percepción que siempre ha estado ahí, que era necesario tener una casa en propiedad porque era necesario tener una casa donde vivir. Las tendencias hoy son distintas. El mercado es bastante más flexible y no quiere ligarse a lo que es tener una propiedad. Yo siempre recomiendo tener una propiedad por el carácter incluso de la inversión. Yo creo que hay 2 maneras de invertir. La inversión en los mercados financieros y la inversión en el mercado inmobiliario. Lo que has dicho, el ladrillo. El ladrillo de toda la vida. Yo siempre recomiendo tener un ladrillo
porque tiene esa solidez de que si el día de mañana necesito un lugar donde vivir, podré acudir a mi vivienda. Es una manera de ahorrar excelente y bastante resiliente cuando compara contra los mercados financieros. Y para aquellos que no quieran fijarse o tener fija una residencia, pues sin duda el alquiler soluciona muchos de esos problemas. Bueno, están viendo que Pablo es un invitado duro porque yo le he preguntado a él si él tiene propiedad o bueno, va, o esa alquiler, pregunta... y se me ha ido por- Propiedad. Vale. ¿Y tú, Alberto? ¿Propiedad? Yo tengo alquiler y estoy pensando en propiedad. Es decir, yo creo que depende, aparte de otras muchas cosas, del momento vital de cada persona. Es decir, bueno, al principio, cuando empiezas a trabajar, se gana menos dinero, es más fácil acceder al alquiler. Después va pasando el tiempo, hay gente que forma una familia, necesitas más estabilidad y ahí entiendo yo que quizá la propiedad sea más atractiva, que es justo lo que me ha pasado a mí. Entonces, yo durante mucho tiempo he estado de alquiler, me gusta, me cambio de un sitio a otro, no tengo problemas, pero llega un momento que a lo mejor dices, oye, yo quiero un sitio estable que pueda decir que es mi casa, que también me pueda asegurar que en el futuro, pues, oye, yo ya tengo pues mi sitio, por así decirlo, ¿no? ¿Y así algún problema con algún casero o algún casero que haya dicho, madre mía, me ha tocado la boda? No, yo la verdad que no, intento decir, o sea, no decir que soy abogado, no digo nada hasta que el contrato está firmado, ¿vale? Y una vez que el contrato está firmado, no digo nada a no ser que haya alguna cláusula nula, que muchas veces las hay, o que intenten atribuirme algún gasto que le corresponda al casero. Y yo, con delicadeza, se lo explico, oye, mira, dice esto la ley, no sé qué, esto te corresponde a ti, y lo que me corresponde a mí, pues lo digo. Yo, además, siempre intento abogar por el mutuo acuerdo, porque la gente hable de persona a persona, que es lo que más soluciona los conflictos. Hay veces que no es posible, pero yo eso siempre es lo que intento. Respecto al alquiler, ¿cuál es la temática más recurrente que te encuentras tú así? Pues hay dos puntos de vista principales, el del inquilino y el del propietario. Entonces, los propietarios lo que están muchas veces es asustados con que no les paguen, básicamente, o con que les destrocen la casa. Hay muchos pequeños propietarios que han heredado una casa, que tienen que pagar la hipoteca y no quieren que les toque a alguien que, bueno, pues que les pueda descuadrar las cuentas. Y el inquilino, pues lo que quiere es la tranquilidad de estar en una vivienda que no sea excesivamente cara y que tenga los servicios de forma correcta, básicamente. Y bueno, sobre todo en esta última época, la gente que se le está terminando el contrato, pues le da miedo no encontrar casa, porque ahora está complicado, han subido precios y tal, en fin, así es la vida, ¿no? Pero intentan quedarse más, intentan negociar con el casero a lo mejor una subida de precio. Y esos son los temas principales, la verdad. Sí, bueno. ¿Y tú qué relación tienes con las redes sociales, por cierto, Pablo? ¿Cómo te llevas? Más bien mal. Bueno, tengo poca actividad en redes sociales. Vamos a No, decir. a nivel profesional no las usas. Ni... A nivel todo lo que es verdad que Culmia sí que está muy presente claro. y por lo tanto pues también nos pide o nos exige que nosotros como parte de Culmia lo estemos, ¿no? Pero es verdad que no las uso todo lo que debiera. Bueno, yo tengo que decir que hasta que no me decidí a hacer el canal tampoco las usaba, las redes sociales. ¿Sigues teniendo el chat y RC hispano? No, eso no, eso en su momento lo tuve, no, pero no tenía ni Instagram, no tenía nada y me lo hice para subir los vídeos, para intentar compartirlos con la gente nada más, pero no, yo no tampoco usaba redes sociales. Lo que pasa que es una manera realmente de llegar a todo el mundo. O sea, es que con las redes sociales la información se ha democratizado, como se dice ahora, ¿no? Cualquiera puede decir lo que sea. Yo desde aquí voy a defenderlas porque es verdad que siempre estamos frivolizando que en las redes sociales no hay nada, pero de repente pues hay un espacio como este que creo que puede aportar mucho y que a lo mejor hay un nicho de gente que quiere saber más o que se le puede abrir una luz respecto a lo que es el mercado o a la temática que vamos a hablar hoy, que vamos a entrar ya, porque ahora que ya nos conocemos un poco, el tema que nos ocupa hoy, Pablo, ¿cómo hacéis en lo relativo al desarrollo urbano, a la programación del suelo, del urbanismo? Vamos, ¿qué es lo que aportáis desde Culmia? Sí, pues yo creo que lo primero que hay que entender y va ligado a lo que antes comentábamos en esta charla es la complejidad que tiene la gestión del suelo. Por entender la gestión o el desarrollo del suelo es básicamente el diseño de cómo van a crecer las ciudades en las que vivimos durante los próximos años. Y eso se hace en un momento determinado y alguien tiene que dibujar en un plano cómo piensa que debe crecer su determinada ciudad o su pueblo o su comunidad.
Y luego está aplicarlo. Tú lo dibujas y a partir de ahí pues, viene todo lo que es la complejidad de la tramitación, de lo que es desarrollar ese dibujo desde el punto de vista jurídico, legal, urbanístico, planeamiento, económico, para hacerlo viable, ¿no? Ahí empieza parte de la complejidad que antes hablábamos, ¿no? Que es que la propia actividad en sí tiene ordenanzas que son de ámbito nacional, tienen comunidad, tienen idiomas distintos y tienen interpretaciones diferentes, con lo cual lo primero que hay que decir es que la planificación no es homogénea a nivel nacional. Luego, dos, es el excesivo tiempo que lleva. Tenemos una tramitación media en España a lo mejor de 20 años de lo que es un plan parcial. Para que la gente entienda, es que ese dibujo, para poderse ejecutar, pues luego lleva 20 años, y por lo tanto pues lo que ocurre es que muchas veces lo que has dibujado, concebido hace 20 años, pues cuando llega al mercado no es óptimo para lo que en ese momento la gente necesita. Con lo cual, durante toda esa tramitación hay que adaptarlo, modernizarlo, que eso es parte de lo que hacemos en Culmia, e impulsarlo y hacerlo viable. A nadie se le escapa. Hoy cuando tanto se habla del problema de la vivienda, cuando rascas al final y escuchas todas las exposiciones que hay, lo que tenemos principalmente es un problema de suelo. Y es un problema de suelo que es bastante curioso. Yo siempre que viene un inversor a vernos o aterriza, por ejemplo, lo que estamos aquí en Madrid, la T4, empiezan a mirar y dicen, pues ustedes no pueden tener más suelo del que tienen. O sea, no tenemos ningún tipo de limitación como país o limitaciones grandes orográficas, tenemos mucho suelo disponible. Lo que tenemos es poco suelo disponible ordenado y tramitado en el plazo para poder ser desarrollado, y por lo tanto, a lo que hablábamos antes de un problema de la vivienda, gran parte del problema arranca por la escasez de suelo que impide el desarrollo de viviendas para poder ser ofertadas en alquiler o en compra. Claro, porque ¿cuál crees que es la tendencia futura de las ciudades? Porque imagino que esto, yo por lo que me hablas, parece que es un problema de ordenación que se viene un poco arrastrando de una mala dinámica. ¿Cuál crees que puede ser la tendencia? O que imagino que es un futurible difícil de saber. Es un futuro complicado. Sí que es verdad que todo lo que ahora suena a desarrollo, es verdad que cumple muchos de los criterios a lo que hemos llegado como país y como mercado. Cumple todos los criterios de sostenibilidad, zonas verdes, regeneración, todos son palabras que habréis oído seguro. Sí. Oye, ¿de qué me hablan? Y lo hablas igual de un coche, pues sí, exactamente igual ocurre con el suelo. Y todo lo que sea ahora mismo planeamiento y gestión busca todos esos criterios, y es verdad, intentar hacer unas ciudades muchísimo más verdes, sostenibles. Hay que tener en cuenta el cambio poblacional, las mascotas, el envejecimiento de la población. Luego hablaremos del living y los cambios de tendencia, pero todo eso en el urbanismo y en la gestión del suelo se busca, y además está bastante enfocado a los políticos a la hora de impulsar el crecimiento de las ciudades. Pero hay una parte que sin duda es fundamental, que es dónde quiere vivir la gente. La gente quiere vivir cuanto más cerca del centro urbano, pues mejor. Y en las principales ciudades. Y ahí la parte de regeneración, que no es más que rehabilitar determinadas zonas de las ciudades, yo creo que es una parte apasionante de lo que es el negocio del crecimiento de las ciudades, coger viejas zonas de una determinada ciudad que han quedado obsoletas y transformarlos en barrios. Es un poco la labor que hacéis desde Culmia, ¿no? Es lo que tratamos de impulsar, sobre todo en muchas de las ciudades en las que estamos, porque estamos somos una empresa de ámbito nacional, pero la regeneración es una parte que es verdaderamente enriquecedora desde el punto de vista de transformación y de inversión y de regeneración de las ciudades. Claro, decía ahora Pablo que los procesos eran muy lentos, que se largaba mucho. Tú, Alberto, en este aspecto, ¿qué crees que puede ser? ¿Que las leyes no han evolucionado con la realidad del mercado del país, o que la aplicación de las mismas no se hace todo lo prolijo que debía de ser? A ver, yo creo que un problema importante es que se está concentrando la población en las grandes ciudades. Yo soy extremeño, yo no viví aquí hace 7, 8 años, y muchísimos de amigos, familiares, igual que yo, de otras zonas, se han venido aquí a Madrid y a otras grandes ciudades. Entonces las ciudades crecen a un ritmo que es difícil para las leyes seguir, ¿vale? Nos acaban de decir 20 años para hacer un plan parcial. En 20 años es que cambia, bueno, ¿dónde estábamos hace 20 años? Cambia toda la concepción de sostenibilidad, del tipo de transporte, de cómo nos queremos mover, qué queremos tener cerca de nuestra vivienda. Entonces es muy complicado.
supongo que se estará intentando mejorar en la medida de lo posible, concentrando, haciendo casas que alojen a más gente e intentando tener servicios en cada barrio, que la gente no tenga que ir muy lejos para tener todos los servicios. Pero personalmente lo veo complicado porque la realidad supera a la legislación y a las leyes, sin duda. O sea, ¿tú crees que toda esta tendencia, que aparte nosotros que venimos de sitios con poblaciones más pequeñas, Extremadura y tal, esto que se habla de todos los servicios a 15 minutos, ¿tú crees que esto en las grandes ciudades no es viable? Yo creo que sí es viable, pero es complicado, sobre todo, por ejemplo, en zonas céntricas construidas de hace muchísimo tiempo, que a no ser que haya algún tipo de regeneración, me parece difícil. Habría que coger alguna zona, cambiarla y meter colegios, meter servicios básicos para todo el mundo. En las zonas nuevas que se están construyendo yo entiendo que es más sencillo, lo que pasa que tiene el problema de que no está en el centro. Entonces nos encontramos con el problema del transporte, y eso que Madrid tampoco está tan mal con el transporte. Pero hay grandes proyectos sobre esto, ¿no? Muy ambiciosos. Hay grandes proyectos. Ahí, simplemente por completar lo que dice, dentro de esa parte de planeamiento, que lo habréis visto, se ha votado ahora recientemente la ley del suelo, que no ha salido, y que hacía especial hincapié en la inseguridad jurídica. Es decir, la gran parte del retraso general y recurrente que se produce en el planeamiento viene de la inseguridad jurídica a la hora de posibles contingencias que se produzcan durante el desarrollo. El problema de todo lo que es la gestión del suelo es que tiene una compensación también económica, y entonces genera muchos intereses, vaivenes y por lo tanto ataques a la hora de toda lo que es la tramitación. Pero yo aquí, que me parece un punto muy, muy relevante, la regeneración, antes hablábamos, coincido plenamente, el mercado en España no es homogéneo, es decir, hay ciudades donde claramente van a tener que crear y dotar de nuevo suelo para poder atender la demanda, ciudades como Madrid y Barcelona, que tienen una carencia de viviendas de cientos de miles probablemente, y las van a necesitar durante los próximos años. O antes hablábamos de Vigo, la solución a muchas de las ciudades que a lo mejor no tienen esa necesidad pasan por la regeneración. Ciudades que se han regenerado con un claro... o como claro ejemplo ha sido Bilbao, por ejemplo, una ciudad que todo el mundo ahora que va dice, qué bonito está Bilbao. Bueno, pues lo que han hecho es regenerar, o sea, no han generado nuevo suelo, sino lo que han hecho es incorporar suelo que había quedado obsoleto. Bueno, ya no te digo Vigo que antes hablábamos, tiene que hacer un trabajo de regeneración, una ciudad que está en el mar y que nos cuesta ver el mar de manera recurrente. Entonces, el planeamiento no es solo la capacidad de crear nuevas viviendas, sino de generar nuevos espacios donde la gente quiere vivir. Entonces, en aquellas ciudades que probablemente no necesiten, como consecuencia de su demografía, más viviendas, lo que sí que necesitan son espacios más agradables donde vivir. Y ahí vuelve a ser parte de lo que es la gestión. Bueno, y entonces, para conseguir esto ¿cómo se hace? Vale, esto lo tienes muy bien, pero a nivel práctico, ¿cómo yo hago para que regenerar, a nivel de que la gente venga, que sea pues que el cambio climático, todo esto que se adapte? Yo creo que cada vez buscamos espacios más humanos, ¿no? Lo comentabas tú antes. ¿Cómo esto, Pablo, cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, al final, desde luego lo que son las actuaciones de regeneración son el claro ejemplo, una vez más, de la colaboración público-privada. Es decir, es verdad que es más a nivel local, es decir, es un ayuntamiento, por ejemplo, que debe impulsar una regeneración de una determinada zona. Y ahí no hay que olvidar que el sector privado tiene que invertir y tiene que tener la capacidad de transformar y de regenerar todas esas zonas, y a cambio pues recibir una compensación por lo que es su actividad, porque lo que es la administración pública es muy complicado que tenga la capacidad de hacer todas estas actuaciones. Entonces, aquí la colaboración pública-privada empieza por entender que nos asociamos con un fin común que trata de dar una solución a lo que es esa determinada administración. Y esto, que parece obvio, es tremendamente delicado, ¿vale? Porque aquí siempre, cuando uno oye colaboración público-privada, siempre uno piensa que los dos ponen dinero, pero no tiene por qué ser así. O sea, puede ser que la parte privada es la que pone el dinero y la parte pública es la que ayuda, favorece. Correcto. A que esa inversión, ¿no? E impulsa esa gestión vale, de manera que sea suficientemente equilibrada para que el sector privado pueda entrar y invertir y desarrollar. Porque es verdad que las capacidades que tienen las administraciones locales pues generalmente no son suficientes para las inversiones que llevan aparejado
problemas como el de la vivienda o la regeneración. Pero es básicamente eso. Y yo creo que si tú lo pensaras a nivel local, dirías, tiene todo el sentido. Luego es verdad que es de complejo de aplicación por temas jurídicos. Luego no todo el mundo en los barrios en los que vivimos está de acuerdo con lo mismo y por lo tanto pues... Y los malditos abogados siempre. Y un abogado. Pero es verdad que se tiene que impulsar de manera colaborativa, empezando por la ciudadanía, por la parte administrativa y por el sector privado, porque si no es la única manera que tienes. Y en ese sentido que antes preguntabas, toda gran ciudad lleva aparejado un determinado, por ejemplo, en el caso de Madrid está, que llevamos hablando años y años de esa transformación de lo que es Madrid Nuevo Norte y que llegará, pero que te demuestra lo complejo que es, más de 20 años de tramitación. ¿Y por qué es complejo? Porque al final, verdaderamente, y esto es importante, cuando uno se aísla y dice, oye, la gestión urbanística pues es compleja. Pero verdaderamente, si a eso le sumas la gestión de esas infraestructuras, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Que las ciudades ya han crecido durante estos 20 años tanto y entonces vas encajonando el desarrollo. Uno de los principales problemas que tienen determinadas actuaciones son todas las infraestructuras que se han generado alrededor y que lo que hacen es que la fase de urbanización que completa y que vertebra todas esas ciudades, pues ahora es extremadamente cara, compleja. Sí, hay muchísimas administraciones con las cuales... Acaban siendo a veces remiendos más, ¿no? Remiendos, el problema de los informes sectoriales, tienes que ir a carreteras, la confederación, la comunidad es tremendamente complejo, aparte de costoso e intensivo en capital, que ese es otro... Yo además entiendo que como tarda tanto, en 20 años lo que quiere la gente o lo que quiere el mercado puede ir cambiando. Es decir, ¿hace cuánto que salieron los patinetes? Hace a lo mejor 10 años nadie iba en patinete. El transporte cambia. El tema del medio ambiente lleva más tiempo, pero últimamente con más fuerza. Es decir, la sostenibilidad en los propios edificios a la hora de construir, en las zonas verdes que quiere la gente. La gente también hace ya tiempo, pero ahora también con más énfasis, quiere servicios o quiere zonas verdes para poder cuidarse, hacer deporte. Es decir, lo que va queriendo el mercado va cambiando y hay veces que si tarda 20 años, pues cuando está llegando lo que queríamos hace 20 años, ahora queremos otra cosa, a saber lo que queremos hacer dentro de 20 años, ¿no? No puede ser que también por llegar tarde se haya demonizado un poco eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, entiendo que el tema del patinete cada vez sacar. Sí. Que dices tú, pues en teoría es un medio de transporte, oye, es cómodo, no hace ruido, es sostenible, pero claro, como se tarda tanto en legislar... Es que la ley va siempre por detrás. Es una locura, al final son patinetes por el suelo, y al final a alguien le hablan de patinete y dice, no, hay que quemarlos todos con gasolina, ¿no? Entonces, no puede ser que un poco con esto, que tú tengas una buena idea de desarrollo de una ciudad, pero claro, como tarda tanto, se acaba diciendo... Porque, bueno, uno de los conceptos que hablabais antes, que es el living, por ejemplo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto va a ser tendencia? ¿Ya lo es? ¿O creéis que el mercado se va a desarrollar hacia ahí? No, totalmente. ¿Qué ocurre? Pues transcurrido todo este tiempo, llegas en un mercado que es diferente. Estaréis todos oyendo hablar ahora de flexibilización de usos. Ahora se usa mucho. Oye, hay que flexibilizar. ¿Eso qué quiere decir? Que como esos suelos que hemos ordenado, cuando llegan, pues a lo mejor ya no es como ocurre ahora. Ahora hay una reflexión sobre las oficinas, sobre si tenemos o no suficiente parque de oficinas o no, pero tienes mucho suelo de oficinas. Un sector que ahora mismo se pudiera dar el caso que no hay interés por desarrollarlo. Flexibilidad de usos, ¿qué busca? Que ayer o el viernes se aprobaba, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cambiar oficinas por vivienda asequible. Tenemos un problema de vivienda y no tenemos un problema de oficinas. Ahí sí que, digamos, son las administraciones pueden actuar de manera clara a la hora de flexibilizar usos. Por lo tanto, transformar suelo para adecuarlo a las demandas que puedan existir puntualmente. Pero no todo el mundo lo hace, ¿vale? Y la verdad es que tienes muchos sitios donde tienes suelo de otros usos que está totalmente abandonado y que probablemente con una reinterpretación del uso adecuado podrían ser viables. Y eso nos lleva a lo que es la reflexión del living. El living, que es, pues como todo aquí, pues nos ha dado por coger un término anglosajón, sí, para, bueno, pues lo que ha sido vivir toda la vida, ¿no? Y entonces ahora lo clasifican en flex, en senior living, al final es todo aquel activo que es residencial y donde se desarrolla
digamos, cualquier tipo de proyecto residencial para que la gente viva en él. Claro. Hombre, y concentración de servicios, porque puedes tener lo que se tenía antes en un barrio más concentrado dentro de un edificio, de un complejo de edificios. Incluso especialización de servicios, ¿no? Dentro de esa comunidad. Digo, si hablas del senior living, de que yo pueda tener pues, un enfermero, una enfermera, o unas actividades que se adecúen a la edad de la gente que vive ahí, ¿no? Lo que pasa es que, como decíamos antes, la legislación entiendo yo que va a llegar después a esto. Es decir, un contrato de living, ¿cómo se va a gestionar? Porque aquí, como he dicho antes, hay dos puntos de vista. Pues el proteccionista, por así decirlo, con el inquilino, con la persona que vive allí, que le puede asegurar un tiempo, como está ahora la ley de arrendamientos urbanos, que protege un mínimo de años y tal. Y el punto de vista de mayor libertad de pacto, que cada uno haga lo que quiera, que no sé por dónde irán las cosas. Es decir, ahí puede afectar enormemente al mercado cómo vaya la legislación. Pero, ¿por qué el living dices que tiene complicaciones a la hora de la flexibilidad, por ejemplo? Ahora mismo no hay una regulación muy específica para ese tipo de acuerdo entre el propietario del inmueble y la persona que vive allí, ¿vale? No, la ley de arrendamientos urbanos es distinto, el living no entraría ahí dentro, por lo tanto, pues lo que tenemos es lo básico, por así decirlo, el Código Civil y poco más. Entonces, en teoría, para situarnos, que aquí vosotros sois expertos, pero nosotros no, yo me pongo del lado que yo alquilo, ¿cuánto es el mínimo que tengo Código Civil como arrendatario? Pues es lo que te iba a decir, es libertad de pacto. En principio, en el living sería libertad de pacto. Entonces, bueno, pero es posible a día de hoy con la normativa que hay. Sí, libertad de pacto de tiempo. Oye, pues yo te alquilo un año y prorrogable con estas circunstancias, no. ¿Qué pasa? Que hay una legislación que sí protege, entre comillas, al inquilino, bueno, y sin comillas, que protege el tiempo que puede estar, pero es solo para determinados contratos, que son los contratos de vivienda. Entonces, toda esta nueva manera de vivir, del co-living, de compartir, bueno, todo esto no tiene una regulación específica. Hay noticias que no sé si serán ciertas, de que se pretende regularizar todo este tipo del alquiler temporal, del alquiler por habitaciones, todo eso, y habrá que ver cómo puede afectar a todo porque es eso, afectar. Si tú tienes una idea de cómo hacer el living, pero de repente te llega una legislación que te perjudica o que te cambia todo lo que tenías pensado, pues a lo mejor tienes que hacerlo de otra manera. Un tema delicado, sí. Tertuliano. Pero básicamente para que nuestros oyentes lo entiendan, dentro del living tendríamos, por un lado, la actividad normal, la promoción residencial de viviendas, donde parte de esas viviendas se pueden destinar al mercado de alquiler y, por lo tanto, como bien explicaba, pues van por el lado tradicional, que tiene un comportamiento muy proteccionista hacia el inquilino y donde el inquilino como tal tiene sus derechos de un contrato de larga duración y tiene un funcionamiento específico hasta desde el punto de vista fiscal y de los derechos que tiene. Lo que entenderíamos como flex living o, por ejemplo, las residencias de estudiantes, que también han evolucionado de manera considerable, dependiendo de la comunidad autónoma, y esto es verdad que no es tampoco homogéneo, pero, por ejemplo, si habláramos de Madrid, se desarrolla sobre un suelo y, por tanto, un edificio de carácter terciario. Sería, aquí, en la Comunidad de Madrid en concreto, está asemejado a lo que sería un apart-hotel. Vale. Eso lo que le confiere es que tiene un tratamiento y una regulación diferente, sí. En la cual es más unas condiciones que fija el tenedor del inmueble y que el inquilino, pues dentro de esa flexibilidad, puede coger y puede, como bien decía, pues alquilar una unidad un mes, por días, hasta un máximo de un año. Pero tiene unas limitaciones respecto al empadronamiento, la fiscalidad y los derechos que tiene. Sería más un funcionamiento, pues eso, de un aparta-hotel de toda la vida, porque tiene un tratamiento completamente diferente para el inquilino y una relación completamente diferente entre inquilino y propiedad. Y ahora que hemos estado hablando un poco de todo esto, el living, Pablo, ¿qué podrías decirnos? ¿Qué ventajas tiene? Pues yo te diría, y la verdad es que liga perfectamente con lo que hablábamos antes del camaleón de Culmia, es la capacidad que tiene o que ofrece como solución habitacional a un perfil muy determinado de cliente. Yo te diría que lo más atractivo que tiene cualquier proyecto de living, entendido como un edificio flexible, es que ofrece diferentes soluciones, es decir, puedes alquilar diferentes tipos de vivienda durante diferentes periodos de tiempo, es decir, se adapta perfectamente a las necesidades que una determinada persona pueda tener en un momento muy
muy puntual. 2, que ofrece también un producto listo para ser disfrutado. Es decir, una de las cosas que más valora la gente que va a estos proyectos de Flex Living es que de manera inmediata entra a vivir en una casa que tiene completamente todo lo que necesita dentro de la vivienda, pero también en lo que es el edificio. Sí, porque no se tiene que estar preocupando, ¿no? no se tiene que preocupar. Y orientado a gente de una misma, digamos, condición respecto a lo que son necesidades. Y por lo tanto, pero ahí puede ser, lo hay en alquiler, pero puede ser tenedor de una determinada vivienda. Eso no, hay que recordar que España es un país que es tremendamente atractivo dentro del concepto de senior living, no solo para España, sino para toda Europa. ¿Vale? Con lo cual esto nos da un negocio muy recurrente, especialmente en Costa del Sol o en Canarias, donde es verdad que España se ha transformado, como antes hablábamos, de temas como el cambio climático, la calidad de vida, sí, teniendo que va a ser o es un mercado tremendamente importante, probablemente de los más relevantes que tenemos en España, que es que somos primera opción de muchos de los compradores internacionales de vivienda cuando compran una vivienda fuera de su país de origen. Y ahí, por ejemplo, pues los criterios de senior living tradicionales de costa, con los buenos servicios y sus dotaciones, pues son tremendamente atractivos. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Por favor, claro. Yo, es que muchas... O sea, me parece que no va a ser fácil. No, desde el desconocimiento, ¿vale? Y, o sea, realmente es una duda. ¿Hasta qué punto se puede llegar a utilizar este tipo de el living, vamos, de nuevo acuerdo entre propietario e inquilino, para gente que realmente lo que necesita es una vivienda para vivir? Es decir, o sea, yo necesito una vivienda, pero esta nueva forma es más asequible, tengo todos los servicios. Bueno, pues si tengo que estar aquí 10 meses, porque es lo que dice el contrato, estoy 10 meses y luego me buscaré otra cosa, pero lo que realmente necesito es una solución de vivienda. Entonces, no sé si se puede utilizar este tipo de nuevo acuerdo para que la gente encuentre una casa y que pueda vivir. Con la, o sea, es la duda auténtica, sí, ¿no? Sin mala, sin inquina. Pues eso viene precisamente de la legislación. En el propio sistema ahora mismo lo impediría, en el caso, por ejemplo, del Flex Living, porque al ser terciario no puedes tener, o no sería posible dividir ese edificio el día de mañana. Imagínate que estás tremendamente contento en tu Flex Living y te quieres quedar y dices, oye, me gustaría comprar finalmente o tener la posibilidad de comprar y vivir aquí. Esta vivienda. Con esa legislación, al no ser que lo hicieras vía condominio, que no es una propiedad como tal, como todos tenemos conocido, no sería posible. Y es uno de los temas que probablemente se pueda plantear, regular y cambiar en el futuro. Es bastante curioso. O sea que a día de hoy lo que sería pues la clásica pensión, ¿no? Sería, no es posible entonces a nivel legislativo. No podrías el día de mañana, si tú estuvieras cómodo, tener la propiedad de esa. Vale. Si tu vida está más concebido pues como una residencia de estudiantes, como algo temporal en tu vida, que es verdad que puedes alargar y ser recurrente los años que tú consideres, pero como una solución temporal. Pero no puede ser permanente, entiendo yo, por el uso del suelo. Por el uso. Claro, el uso del suelo es, oye, pues el ayuntamiento ha dicho que esta zona se tiene que usar de determinada manera y no se puede usar para viviendas y fin de la historia. Pero ahí, por eso esto liga bien con lo que hablábamos antes, en lo que ha aprobado la comunidad, que cambia el uso de terciario a cambio de residencial destinado al alquiler durante 15 años, además alquiler con carácter protegido, es decir, con una limitación, sí que te beneficiaría el día de mañana en la posibilidad de tener esa vivienda. Transformaríamos un suelo terciario en una vivienda libre transcurridos 15 años destinada al alquiler, con lo cual sería una solución a lo que tú planteas, que es, oiga, yo lo que quiero es tener una vivienda y además estoy contento en la que estoy, quiero tener la posibilidad de comprarla el día de mañana. A mí es que me da la impresión de que el sector privado, por así decirlo, está intentando, con las cartas que tiene, con la legislación que hay, intentando solucionar un poco el problema de la vivienda. Y dice, oye, esto no tiene uso residencial. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que gente pueda vivir aquí, porque hay muchísima demanda. Es decir, que está intentando ayudar, por así decirlo, a la gente dentro de lo que se puede y que quizá sea la administración la que tendría que facilitar. Pero, perdona, es que, claro, ¿crees que el mercado, la sociedad realmente sí que va hacia ahí? Porque nosotros, aquí siempre se habla de que España tiene fama, de que aquí somos de comprar, de no sé qué. Entonces,
vamos hacia eso por una cuestión de precariedad y tal, al final la gente alquila, o realmente es algo que ya la sociedad empieza, es algo que vosotros en Culmia intuís que es algo que le está demandando a la gente por esa realidad de familias distintas, de que, claro, ya no es la familia con 4, con no sé qué, 2, que viene la abuela a vivir, que no hacen falta 4 habitaciones. Correcto. Entonces, ¿cómo choca ahí la realidad, la tendencia del mercado y claro, no vamos y la sociedad? aquí a aburrir con datos, pero bueno, yo creo que a nadie se le escapa que demográficamente pues dejamos vienen muchos menos niños al mundo y por lo tanto las expectativas y de divorcios nuevos, también. Y entonces ahora entramos en la segunda. Es la verdad. No tenemos. Bueno, claro, para él la realidad es como es y los abogados se adaptan y me explican. O sea, yo no promuevo el divorcio, cada uno que haga lo que quiera, pero a nadie se le escapa que al final no crecemos. Desde el punto de vista demográfico, es verdad, crecemos desde el punto de vista de la inmigración, pero luego creamos nuevos hogares como consecuencia de divorcios, fallecimientos, la gente cada vez vive más y se generan muchísimos hogares, o hay una necesidad de generar muchísimos hogares destinados a una única persona, 2 como máximo, y por lo tanto es un tipo de hogar completamente diferente. Una de las cosas más sorprendentes y cuando hablas de los proyectos de Flex, es que tú los ves, por ejemplo, coges cualquier proyecto nuevo y uno de los datos que más llama la atención es la cantidad de gente que vive mayor. ¿Vale? Hay una mezcla bastante curiosa entre gente que accede a su primer hogar, que viene por lo que sea, por un proyecto también a trabajar a Madrid y por lo tanto necesita un hogar cerca de lo que es su zona de trabajo, pero la cantidad de gente también mayor que lo que quiere es participar de nuevas experiencias, estar acompañado, compartir. Y es un mix que te sorprendería. O sea, no pensemos en el Flex como una solución exclusivamente para un nicho de mercado que va entre los 20 y los 25 años. Claro. Para nada. Bueno, pues yo creo que es un futuro bastante bonito, ¿no? De saber lo que va a pasar, aún con toda la incertidumbre. Creo que es un tema muy, muy interesante. Yo agradeceros tanto a Pablo como a Alberto que hayáis estado aquí con nosotros, nutriéndonos de esto. Y nada, ya sabéis, cualquier cosa que nos haya gustado, nos queréis denunciar, os ponéis en contacto con nosotros y nos lo resuelve. De verdad, muchísimas gracias a los dos por haber estado Muchas aquí. gracias a vosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo de La Voz del Camaleón. Muchas gracias a Culmia, nos vemos, besitos a todos y a todas.